Muy buenas tardes a todos, deseando que se encuentren muy bien. En este momento vamos a empezar con el quinto Congreso Internacional Online de Salud Mental Integral y Adicciones. Hoy tenemos desde Colombia César Augusto Ramírez Romero, psicólogo de... ¿Eres de Bogotá, cierto? Bogotá, Colombia. Sí, correcto. Sí. A ver, activo mi micrófono acá porque creo que no tengo micrófono. Ya lo activo. Ok, en la ponencia de él va a ser el método Menteoresis en la salud mental integral. Me imagino que este va a ser un excelente tema porque yo realmente no tengo conocimiento sobre este tema. Espero que a la gente les guste y si es un método nuevo, bienvenido para que la gente pueda aprender, ¿ok? Puedes continuar. Bien, gracias por la presentación. Buenas tardes, todos y todas. Efectivamente, vamos a hablar sobre el método Menteoresis y sus aportes en la salud mental. El objetivo es básicamente presentar los fundamentos del método y la manera como aporta, qué elementos tiene para aportar a la salud mental, tanto de niños como jóvenes y adultos, porque hemos tenido la experiencia de aplicarlo en las tres poblaciones. Vamos a hablar sobre algunas bases conceptuales que tiene el método Menteoresis, pero primero hablemos sobre ese concepto de salud mental y tomando más que todos los aportes de la OMS. La salud mental entendida no como la ausencia de psicopatología, la ausencia de trastornos mentales, sino como un estado de bienestar, eh, un estado en el que la persona logra experimentar un equilibrio emocional, tiene una buena capacidad para relacionarse con los otros en forma armónica, tiene la capacidad para tomar decisiones de manera autónoma sin tener la influencia de otras personas que coartan su libre expresión. Entonces, partiendo de ese concepto de salud mental basado en la OMS, vamos a hablar sobre los aportes que tiene Menteoresis en este tema de salud mental y también la relación que tiene con el tema de las adicciones, que es el tema central del Congreso. Hay bases conceptuales del método Menteoresis antes de globalizar en qué consiste. Pues el método Menteoresis se fundamenta tiene varias fuentes, principalmente el análisis transaccional de David Berne. El enfoque cognitivo comportamental es un enfoque que todos sabemos que es de los enfoques en la psicología que tiene el mayor fundamento empírico, desarrollos al respecto y más cercano a la psicología basada en la evidencia. Entonces, es un enfoque que hemos retomado dentro de Menteoresis y constituye una base importante. Y entre los autores de ese enfoque, como Albert Ellis, retomamos aportes de allí, de Aaron Beck, y particularmente de un discípulo de Aaron Beck, de la terapia cognitiva, que es Jeffrey Young, que trabaja la terapia de esquemas. Entonces, en Menteoresis hacemos mucho énfasis en este trabajo con los esquemas de afrontamiento de la persona, qué esquemas usa, y esto cómo de alguna forma afecta su bienestar o apunta hacia su salud mental, como tal. También en la psicología, pues cuando hablamos de enfoque cognitivo comportamental, se habla también de unos desarrollos que son los enfoques contextuales, la tercera generación. También lo retomamos, particularmente lo que corresponde a la terapia de aceptación y compromiso. Específicamente en esa terapia se habla sobre, entre otras cosas, se habla sobre la importancia de uno dejar de identificarse con esos pensamientos que finalmente provocan malestar o provocan el trastorno. Por ejemplo, yo soy una persona depresiva, las cosas siempre me salen mal. Entonces, en esta terapia de tercera generación se plantea lograr la defusión, o sea, no estar fusionados los pensamientos, y eso lo retomamos en Menteoresis. Vamos a ver cómo se retoma.
desde el manejo de los esquemas de afrontamiento. Los esquemas de afrontamiento vienen siendo como unas metáforas que usamos para que la persona logre la difusión. De pronto, ahorita lo estoy tomando un poco así como técnico, pero no se preocupen que voy a, a hacerlo un poco más, ¿no? También para que no sea solamente en el lenguaje de un enfoque. Y por último, tomamos los aportes de la psicología transpersonal. Todo esto con base en los estudios que hay, cada vez más estudios en torno al papel que tiene la espiritualidad en la salud mental. Los trabajos que hay, por ejemplo, sobre la conducta suicida y los aportes que hace un abordaje que incorpore lo referente a la espiritualidad. Hay trabajos incluso muy recientes sobre esto y sobre cómo un enfoque que tenga en cuenta lo espiritual, no exactamente lo religioso, ¿verdad? Casado con alguna religión, algún credo, no lo espiritual de manera más amplia, en realidad aporta mucho al tratamiento, a la ayuda a personas en busca de una salud mental integral. Entonces, con estos aportes de estas fuentes hemos conformado el método Mente-Euresis, que vio la luz en 2012 con un libro que publicamos, se llama Mente-Euresis, efectivamente, y donde exponemos allí los fundamentos del método, que podemos definir como un método de autoconocimiento y de gestión de las emociones para el bienestar integral, que tiene en cuenta también lo espiritual, o sea, la integralidad del ser humano, ¿no? O sea, el biopsicosocial, pero también con lo espiritual, con esa dimensión espiritual. Entonces, la palabra menteoresis viene de esa sigla MENT, que hace referencia a cuatro esquemas básicos de afrontamiento que ya veremos ahora, que es el yo maduro, la M, yo emocional, la E, ¿cierto? La N es el yo normativo y la T, el yo trascendente. Esa sigla MENT le hemos agregado la palabra teoresis, que es una palabra que viene del latín, que significa conocimiento por vía racional, porque el fundamento es que la persona desde su yo maduro, su yo racional, haga un análisis como tal de esos esquemas de afrontamiento que está utilizando en los diferentes momentos de su vida y que le generan bienestar o le generan malestar, y cómo puede llegar a un cambio en tales esquemas, llegar a manejarlos desde lo racional. Incorporando lo espiritual, pero siempre el eje es la parte racional. Por eso la palabra teoresis está incorporada dentro de este nombre del método, que es menteoresis. Partamos de un incidente que de pronto varios de nosotros puede haber tenido en su vida, y es el choque de un auto. ¿Sí? Creo que pues yo he tenido ese tipo de incidentes y seguramente ustedes también. O algún incidente similar, ¿sí? Un incidente de tráfico, un incidente con las personas de su entorno laboral, de su entorno estudiantil. Bueno, algún incidente de estos, nosotros cómo estamos reaccionando en esos momentos. ¿M? Si nosotros lo hacemos desde ya hablando la palabra esquema, ¿sí? Desde un esquema más racional, ¿sí? Teniendo en cuenta que un esquema viene siendo como un conjunto estructurado de comportamientos y de pensamientos que uno utiliza para afrontar diferentes situaciones. Entonces, es eso, un conjunto estructurado de comportamientos y de pensamientos que uno puede de pronto ejercer de manera mecánica, no se da cuenta que está inmerso en un esquema de manera repetitiva, pero el objetivo es que podamos identificar el esquema en el cual nos encontramos y que podamos gestionarlo para que podamos abordar la situación desde un esquema más adaptativo. Ese es el objetivo del método Menteoresis, para aportar a la salud mental integral, más aunque también hay una parte importante de tratamiento, porque incorpora elementos de las terapias, como ya vimos, más también desde la prevención, desde ese mismo saneamiento, al uno empezar a manejar esa forma como afronta las situaciones, siempre buscando esa salud mental integral. Entonces, partimos de la teoría de los tres cerebros, que pues ustedes saben que es una teoría ya bastante clásica de Paul MacLean, neurocientífico,
y que no es tanto una teoría como tal, digamos, desde un punto de vista neuroanatómico, sino más como pedagógico, como para entender cómo el cerebro en algunos momentos funciona, porque no podríamos simplificar el cerebro de esta forma, o sea, que tenemos como tres cerebros que se integran, porque el cerebro realmente es mucho, pero mucho más complejo. Decía nuestro científico colombiano que, bueno, que si el cerebro fuera, Rodolfo Llinás, que si el cerebro fuera tan simple para que pudiéramos entenderlo, seríamos tan simples que no podríamos entenderlo. Entonces, esta es una forma solo más pedagógica de entender cómo funciona. Si nos centramos en el cerebro reptiliano, el complejo reptiliano, los ganglios basales, la parte más primitiva del cerebro, pues tenemos allí todo lo referente al comportamiento regido por reglas de seguimiento a un líder, de obediencia ciega, de adaptación, de supervivencia, por estar, digamos, junto a un grupo que nos protege o con el cual nos identificamos. Tenemos un cerebro relativamente más reciente, que es el cerebro límbico, sistema límbico, o cerebro mamífero, también que llaman algunos, y tiene que ver más con esa parte emocional, el comportamiento maternal. Entonces nosotros en el método mente Mente mirando esta clasificación del cerebro, hemos identificado también algunos esquemas de afrontamiento que se relacionan directamente con el funcionamiento de estos cerebros. Entonces, el cerebro reptiliano lo asociamos con el yo normativo, que ya veremos ahora que, por ejemplo, el yo juez o el juez interior, perdón, que se me pasó la diapositiva, el sistema límbico con el yo emocional, por ejemplo, referente al yo niño o niño interior, y el yo protector. Y evolutivamente más reciente tenemos el neocórtex, que corresponde en una parte de este proceso de razonamiento, de análisis, y ahí identificamos el yo maduro, ese comportamiento en el cual nosotros identificamos ventajas, desventajas, y de manera, de alguna forma fría, logramos llegamos a una conclusión para el mejor comportamiento en un momento dado. Y tenemos el yo trascendente, que es lo que se engloba en lo que veníamos hablando sobre la espiritualidad y con el concepto también más reciente de inteligencia espiritual, que nosotros hemos revisado los trabajos de Francis Torralba, un teólogo español, pero que de allí se desprenden muchos trabajos en torno a esto y la ventaja que tiene el desarrollar esta inteligencia espiritual, desarrollar el yo trascendente. Entonces, este yo maduro, yo emocional, yo normativo correspondería al yo psicológico como tal, y tendríamos otra parte que es el yo trascendente. Entonces, esa forma en que nosotros afrontamos las situaciones es lo que viene a reflejar en qué esquemas nosotros, desde el cual estamos trabajando, y si estamos en algún esquema de un modo eh, repetitivo o poco adaptativo. Hablemos del yo maduro, hablábamos que corresponde al funcionamiento de el neocórtex, que tiene que ver con funciones más de tipo racional, de análisis, de encontrar una solución. Ustedes seguramente son mucho más jóvenes que yo y no identificarán al sujeto que aparece acá con las orejas puntiagudas. Ese es un personaje que corresponde a mi infancia, cuando yo veía esta serie de Star Trek. Y siempre me impresionaba mucho ese personaje por esa frialdad en sus razonamientos, o sea, por encima de su emotividad, que evidentemente la tenía bajo un control absoluto. Pues lo importante era encontrar la solución correcta, ¿no? Esa sería como una forma muy gráfica de ilustrar el yo maduro, ¿eh? Que cuando no funciona en una situación, por ejemplo, la que veíamos del automóvil, el choque del automóvil, que uno diría, por ejemplo, del yo maduro, diría, ok, no hubo heridos, ok, no estoy herido, el otro tampoco está herido. Bueno, listo, lo del auto puede arreglarse, tengo un seguro que cubre esto. Bueno, me quedaré sin auto unos días, ok, pero tengo la alternativa de que uso otros medios de transporte. O sea, de una manera muy racional, muy poco emotiva, responde a las situaciones, ¿no? En la vida diaria, pues correspondería a ese esquema que tenemos cuando nosotros en un grupo de trabajo, por ejemplo, fomentamos la negociación entre compañeros, parientes o amigos,
de manera muy efectivamente racional. Llegamos a puntos de acuerdo sin ceder de forma de subyugarnos ante los otros o sin imponer un punto de vista propio, sino llegando siempre al punto medio, ¿no? Digamos que ese sería un esquema ideal, pero también sabemos que el esquema de yo maduro, siendo tan apropiado en muchos momentos, pues no siempre es el esquema que nos permitiría el máximo disfrute de la vida. Por ejemplo, pongámonos en la situación de que estamos en una fiesta, hoy sábado en la noche, ¿sí? Y nos invitaron, vamos a la fiesta, estamos muy contentos, todo, pero el yo maduro es el que está funcionando y decimos, no, pero no me puedo comportar de esta manera porque no conviene, hay que mantener cierta moderación, no debo reírme de manera estruendosa, puedo de pronto molestar al otro. Y en fin, ¿sí? Ese tipo de razonamientos impediría que yo pueda disfrutar de esa fiesta y pueda de pronto hasta actuar en modo extrovertido y hacer bromas, de pronto un poquito pasadas de raya, pero que hacen que la fiesta tenga un sabor. ¿Sí? Entonces, el yo maduro no siempre, aun cuando es el director de orquesta y debería hacerlo, pues no siempre es el esquema que debería estar allí conectado para llegar a una respuesta, ¿no? Entonces, si yo tengo un exceso de yo maduro, estaría impidiendo que otros esquemas que me permiten mi adaptación y mi salud mental pues no tuvieran cabida. Bien, cuando hablamos ya ya hablamos de la M de ment, la sigla ment que hablábamos antes, cuando hablamos de la E, que es el yo emocional, hablamos allí de dos subesquemas, uno es el niño interior o yo niño y otro yo protector. Centrémonos ahorita en el niño interior, el yo niño que aquí en este dibujo creo que reúne como esa esencia del niño interior, ¿no? Por un lado, la diversión, ¿sí? En forma abierta, incluso asumiendo unos riesgos, ¿verdad? Y los sujetos allí en la moto haciendo un acto absolutamente temerario, ¿sí? Dejando que el niño interior salga y en ese momento no hay como algo que diga, oiga, no, voy a moderarme, puede ser peligroso, ¿no? O estos dos sujetos aquí en un carrito de mercado, corriendo como niños, dejando salir el niño interior. Y también los estudios muestran que ese tipo de comportamientos, el permitirse ese tipo de comportamientos, también incide no solamente en la salud mental, sino en la salud física, ¿no? Los problemas, por ejemplo, de hipertensión, en fin, tienden a correlacionar a una escasa o muy pobre expresión del niño interior. ¿Eh? O también tenemos a este sujeto que está aquí llorando, ¿sí? En la figura, es el niño interior, pero ya victimizado, ¿no? Como la gente me trata mal, la gente no me comprende, ¿por qué siempre todos tienen que estar contra mí? Es que a mí nadie me ha querido. ¿Sí? Entonces son expresiones que tienen que ver con ese niño interior victimizado, este esquema de yo niño o niño interior, pero que no manejado nos lleva a una repetición y es lo que en el análisis transaccional de Eric Berne y que hemos retomado en Mente Teoresis es lo de los juegos psicológicos. Cuando nosotros caemos en unos juegos psicológicos de manera inconsciente, les quiero comentar el caso de una persona con la que hablaba hace unos meses, una señora ya mayor, de 65 años, me decía, mira, es que a mí nadie en la vida me ha querido, nadie me ha querido. Sí, ni en la familia, ni cuando era joven, ni cuando nadie me ha querido. Una persona que la conoce, que era su cuñada, luego me decía, ella siempre ha sido así, ella siempre ha dicho que nadie la quiere y siempre se ha comportado de esa manera. Ella, en ese caso, está en un juego psicológico de niño interior victimizado. Está utilizando ese esquema, funciona desde allí, lo considera una realidad, desde allí ve su vida, desde allí ve todo lo que le pasa, cualquier cosa que sucede. Ah, no, pero es que como nadie me ha querido, por eso sucede esto. ¿Sí? Si algo le sale mal, ah, sí, como nadie me ha querido, por eso esto me ha salido mal. Entonces, ese actuar desde ese esquema de niño interior victimizado, sin hacer una gestión de ese esquema, pues lleva a problemas para tener una relación con otros apropiada o para alcanzar sus metas. Y como veíamos en la definición de la OMS al comienzo, tiene que ver directamente con la salud mental. ¿M? Obviamente, y son esquemas que pueden llevar al dolor.
O también un exceso de mi niño interior espontáneo, entonces con la diversión extrema, me llevaría, por ejemplo, al abuso de sustancias o al juego patológico, comportamientos de alto riesgo. Si bien es cierto que diría, "Ah, no, es que estoy actuando desde mi niño interior", sí, pero en ese caso está poniendo en riesgo su salud, su bienestar integral y el bienestar de otros. Entonces ahí tendríamos un exceso de niño interior y una gestión de ese esquema vendría a ser necesaria para que la persona no tuviera esas dificultades o caer en esos círculos de dolor. ¿M? Y bueno, yo aquí no estoy viendo el chat porque tengo la presentación, pero de todas maneras, si ustedes quieren participar de alguna forma o comentar algo, pueden hacerlo, obviamente. Y si no lo veo acá porque no tengo, como les digo, la posibilidad de ver el chat, pues, pero es que parece que ya se me abrió una ventanita que, bueno, parece que sí me permite ver el chat. Ok, entonces sigamos. Bueno, pero hice esa acción y ahorita se me escondió la presentación. Entonces, hemos hablado de ese niño interior como parte del esquema del yo emocional. Pero también nosotros podemos encontrar otros esquemas dentro de este esquema de yo emocional encontramos el yo protector, que tiene que ver con esos comportamientos efectivamente de protección hacia otros. En algún momento llamábamos en Menteoresis este esquema. Creo que dejé de compartir, ¿cierto? Me salí ya lo comparto nuevamente, a ver, para volver a sí, de pronto sí me indican si yo estoy compartiendo, es que no veo acá que esté compartiendo. Sí, aquí se ve que está la parte del esquema de yo emocional. Ok. Es que este fue a mí a quien se me escondió la presentación. No, ya, perfecto. Ya, ahora sí lo logré. Entonces, comportamientos del yo protector. Decíamos que, bueno, que es una parte de ese esquema de yo emocional, tiene que ver con los comportamientos altruistas, ¿eh? También tiene que ver con la salud mental integral. El hecho, y lo sabemos, por ejemplo, la terapia asistida por mascotas. ¿Eh? El hecho de tener una mascota, si vivo solo, no tengo nadie más, y la mascota es pues, el único ser que comparte mi espacio, pues el hecho de que yo tenga ese ser hacia el cual puedo volcar mis cuidados, ¿sí? Eso marca una diferencia en la salud mental y por eso tenemos esa rama en la psicología que es la terapia asistida por mascotas y que es tan benéfica. Sabemos que hay una serie de cambios bioquímicos importantes, muy favorables, cuando tenemos esa posibilidad de interactuar con otros, de proteger a otros. Ya el caso extremo, ya el exceso del yo protector sería cuando yo sobreprotejo a otra persona, tanto que ahogo su propio desarrollo y estoy tan preocupado de esa persona que descuido mi propio proyecto de vida. Ujú. Bien. Y venimos hablando de la sigla, el MENT, ¿cierto? El yo maduro, el yo emocional con su esquema del niño interior o yo niño y el protector. Ahora hablemos del yo normativo. Como ustedes ven, los que están familiarizados con el análisis transaccional, hemos tomado mucho de allí, pero se ha distribuido, se ha como redistribuido esos esquemas. Primero, tomando los aportes de Jeffrey Young, de la terapia cognitiva, el discípulo de Aaron Beck, y por otro, teniendo en cuenta los hallazgos de la neurociencia. Por ejemplo, em, Eric Berne toma todo esto del yo protector, lo toma dentro el esquema de padres, o sea, el esquema normativo del que vamos a ver ahora. Nosotros, de la neurociencia, lo vemos desde el yo emocional. ¿Mm? Este esquema yo normativo abarca, por un lado, al juez interior o el yo juez, y por otro, el yo líder, tiene que ver con ese seguimiento de normas, la tendencia que tenemos nosotros a seguir normas, a seguir individuos, a seguir líderes, que es algo muy propio de ese yo, bueno, de ese cerebro reptiliano. El ejemplo sería como los lagartos que están junto al lago y hacen su exhibición de poderío
como una especie de desfile militar mostrando sus fortalezas. Esa es una clara exhibición del cerebro reptiliano, ¿no? Que también nosotros tenemos una parte del cerebro reptiliano que se nos activa muchas veces cuando seguimos ciegamente a un líder, ya sea político, religioso, ¿no? Si mi verdad es la única verdad que existe y digo los demás están equivocados, ahí tenemos una manifestación del yo normativo, particularmente el yo juez. Hay un problema cuando, además de yo ser demasiado crítico hacia los otros y que mi verdad es la única, que eso obviamente impediría una buena relación con los otros y afectaría mi salud mental, vendría el problema cuando ese juez interior es un dedo acusador hacia mí mismo, como se aprecia en este dibujito de sujeto apuntándose hacia sí mismo. Entonces, me castigo muy fuertemente ante cualquier error que yo esté cometiendo o cometí algo, pasó algo, cometí un error y empiezo a decirme, pero qué lento soy, qué tonto, soy un estúpido, soy un fracasado. Son expresiones muy duras que creo que ustedes lo han escuchado muchas veces en parientes o pacientes que trabajan en el sector de la salud mental. Personas que se dan durísimo cuando cometen algún error o cuando sienten que no han actuado como debieran actuar. Entonces, ese exceso del juez interior es algo que nosotros en Menteuresis buscamos gestionar. Primero que se identifique la fuente de esa excesiva normatividad hacia sí mismos y por otro que se logre la gestión de ese juez interior. Cuando ese juez interior es demasiado implacable ya, pues podemos llegar como una mediación, no a, a un completo manejo de ese juez interior, pero sí por lo menos darle un lugar de modo que no afecte el que yo alcance mi proyecto de vida. ¿M? Entonces, esos son los esquemas que manejamos en Mente Auresis. Este dibujito hace referencia a cómo funciona el juez interior. Entonces, mi verdad es la única posible y tú estás equivocado. Pero entonces, obviamente, si cambiamos de perspectiva, cambiamos de posición, vemos las cosas desde otro punto, pues vamos a ver que el otro tenía también razón. ¿Sí? O sea, que no hay una verdad única. Lo vemos mucho, por ejemplo, en el campo religioso, ¿no? Cuando una persona está casada con un credo y definitivamente esa es la única y última verdad y ataca fuertemente a otros y no permite que se le haga ver otro punto. O cuando hay unos estándares que se ha puesto la persona que ha aprendido y no cuestiona, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, escuchaba un señor que decía, la hija tenía un novio que tenía el cabello largo, entonces, ya no, todos los jóvenes de cabello largo son personas irresponsables e irrespetuosas. Él tenía ese esquema de su juez interior, ¿no? Obviamente eso le impedía relacionarse apropiadamente con el novio de su hija y pues con más veras, pues con su hija había unos conflictos allí importantes por ese esquema que él tenía, ¿no? Entonces, puede haber diferentes dificultades en estas posturas que adoptamos según el esquema en el cual nos encontremos, o yo estoy, digamos, actuando desde mi juez interior en una situación y lo que hago es imponer mi punto de vista y hablo mucho más fuerte que el otro para callarlo, o en el caso que veíamos al comienzo, en el caso del accidente automovilístico. Entonces me bajo del vehículo y trato de agredir al otro y le digo que es un tonto, que es un ignorante, que no sabe conducir, que aprenda a conducir. ¿M? O podría afrontarlo desde el niño interior, ¿no? El niño victimizado, ¿no? Como diciendo, oiga, ¿por qué siempre me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué las personas se aprovechan de mí? Mire, este sujeto me estrelló el vehículo, mi vida siempre ha sido así, siempre la gente está aprovechándose de mí. Entonces, ahí tendríamos una postura del niño interior victimizado, ¿no? O tengo una reunión de trabajo y todos los jueves, por ejemplo, y siempre, cada jueves de manera sistemática llego tarde, ¿no? Llego tarde porque entonces me digo, bueno, tengo la reunión a las 8 a.m., pero voy a tomarme un relax, ¿eh? Me lo merezco, un relax. Pero eso de voy a tomarme un relax porque me lo merezco, viene de ese esquema del niño interior espontáneo. Dice, voy a hacer lo que yo quiero, no importa lo que los otros piensen, si afecto al equipo de trabajo no importa. Y la persona empieza a tener problemas también en su trabajo
por eso, porque no tiene en cuenta esas como necesidades que tiene el grupo, que tienen las demás personas y actúa es a motu propio. O, por ejemplo, que tenga un yo protector que se activa con muy poca frecuencia y me torno muy indiferente ante el sufrimiento de otros. Viendo el sufrimiento de otros, no me conmuevo y me torno una persona muy solitaria y muy rígida y con el tiempo, pues también muy deprimida, ¿no? Como se dan cuenta, esto, el manejo de esquemas, la gestión de esquemas, está muy relacionada con el tema de la salud mental, por lo que veíamos la definición de la OMS, ¿no? Bien, veíamos que una cosa era el yo psicológico y otra era el yo trascendente, que es otra parte muy importante que trabajamos en Menteoresis. Y eso, cuando el libro de Menteoresis salió en 2012, la principal fuente, había varias, pero la principal que tomamos fue una serie de estudios que publicaron Sansone y Sansone. Son dos autores que trabajaron unidos y tienen una serie de publicaciones, de experimentos también, que hicieron unos estudios experimentales en torno al tema, encontrando que cuando en la terapia, sobre todo de personas que han tenido traumas infantiles, abuso, por ejemplo, cuando en la terapia se incorporan componentes de tipo espiritual, la terapia es mucho más efectiva y se logra más rápido y se logra una mejoría mayor. Entonces, estos autores encontraban, por ejemplo, que en ese tipo de terapias que incorporaban lo espiritual, tenía que ver, por ejemplo, con enfocarse en el presente, lo que se hablaba ayer, el mindfulness, ¿sí? La reestructuración ante la adversidad, ¿sí? Si yo en vez de pensar que es una cuestión catastrófica que me ha pasado y el peor castigo de la vida, me doy cuenta que puede ser una oportunidad de mejora o de transformación espiritual o personal. También veían que incorporaban elementos de práctica de la renuncia, prácticas de meditación, que cada vez en la psicología encontramos que es una técnica valiosísima en diferentes trastornos y que definitivamente fomenta la salud mental como tal, ¿no? Nosotros en Mente Auresis por eso tomamos estos aportes y dentro del abordaje que se propone está ese aspecto espiritual. Nos gustan mucho los planteamientos del teólogo Francis Torralba, que ha escrito varios libros. mm, eh, y él habla sobre los poderes de la inteligencia espiritual. Por ejemplo, una es la búsqueda del sentido de la vida, ¿sí? La capacidad de asombro, ¿sí? La capacidad de tomar distancia de las situaciones. Y vi la cámara de Harley, creo que me estoy quedando corto de tiempo. Tienes el micrófono apagado. Ah, faltan 2 minuticos. Ah, ok, perfecto. Entonces, estos poderes de la inteligencia espiritual, pues viendo el impacto favorable que tienen en la salud mental, también son tomados en cuenta en lo que trabajamos en Menteoresis, ¿no? También encontramos, nos parecen muy valiosos los aportes de la neurocientífica Nazaret Castellanos, lo que se refiere a la postura corporal y los esquemas de afrontamiento. Hay una relación muy estrecha entre ellos. También por eso se considera muy importante el trabajo de la postura corporal al respecto, ¿no? Lo importante es que el yo maduro sea el director de orquesta, ¿sí? En este proceso. Son diferentes esquemas. El yo maduro, eh, una evaluación racional de la situación, pues determina cuál sería como el esquema que conviene conectar. Es lo que básicamente proponemos con el método. Aquí tenemos la bibliografía recomendada y pues también nuestra página web y las redes sociales. Muchísimas gracias y gracias a Harley por la invitación. Bueno, yo te agradezco mucho esa información, para mí fue muy valiosa porque todo lo que venga a ser con la parte espiritual me fascina mucho, me encanta mucho. ¿Ustedes tienen algún, no sé, un curso, un seminario, un taller sobre esta información para que las personas puedan saber sobre este tema? Sé que tienes un libro por ahí que me di cuenta ahorita, por ahí lo compartí, pero tú enseñas sobre estos temas, ¿ok? Sí, efectivamente, trabajamos tanto mentorías online y en la página web, es la que aparece allí, es la posibilidad de agendar con nosotros o el correo también, la información que podamos. Estamos ya en vísperas de publicar un segundo libro que es sobre el niño interior. ¿Eh?
con estos elementos, más de un punto de vista terapéutico, el niño interior. Ok, Entonces, bien. Ujú. bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por todo, por su tiempo, por esa información. Yo sé que a mucha gente le va a gustar.